El Frasco, con la verdadera promesa de poner en contexto la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Seguramente en las redes sociales, en algún graffiti o escrito por allí, habrán leído aquella frase de Malcolm X que hoy llevo en esta remera precisamente y que será clave para lo que abordaremos en el programa del día de hoy. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X, activista de los derechos humanos. Y casi siempre la clave está en el contexto, porque conociendo el contexto evitamos caer en la manipulación. Veamos lo que dice el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 1. Los locales de la misión son inviolables. Las embajadas, los consulados, son parte del territorio nacional, son parte de la soberanía del país. Bueno, justamente aquello de que son inviolables fue quebrantado por Israel con un ataque sobre la sede diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria. 1 de abril, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco y mató a varios líderes de la poderosa Guardia Revolucionaria. La estrategia de muchos medios dominantes fue hacerse los desentendidos sobre quién fue el agresor, aunque ya todos lo sabían. Incluso más de una semana después, France 24 lo presentaba así. Irán se apresuró a abrir un nuevo consulado en Damasco, una semana después de que un ataque aéreo atribuido a Israel destruyera el anterior. Pero la prensa occidental siempre puede ir un poco más allá y esta vez dejó de lado lo que dicen los tratados internacionales para incluso tratar de exculpar al régimen sionista. ¿Cómo? Así. Israel bombardeó un complejo de la embajada iraní. ¿Eso está permitido? No, como vimos, no está permitido. Pero veamos los esfuerzos que hacen los expertos del New York Times para justificar el ataque. Es probable que Israel pueda argumentar que sus acciones no violaron las protecciones del derecho internacional para las misiones diplomáticas, dicen los expertos. Por supuesto, el New York Times, como siempre, abrió el camino al decir que el bombardeo estuvo totalmente bien, desempeñando una vez más, obedientemente, su papel de principal blanqueador de la propaganda del régimen israelí. ¿Te imaginas que dijeran esto si alguien se atreviera a bombardear una embajada estadounidense o israelí? Pero veamos en qué contexto el ente sionista atacó al consulado de Irán en Damasco, y es que con el genocidio en Gaza se evidenció algo que hasta un medio israelí termina admitiendo. Decir lo que no se puede decir. Israel ha sido derrotado, una derrota total. Tenemos a un sinvergüenza como líder, a alguien sin capacidad para liderar o para tomar decisiones. El artículo de Haaretz es una cachetada para toda la retórica que el denominado sinvergüenza, es decir, Netanyahu, trató de construir acerca de un supuesto triunfo que en realidad evidencia todo lo contrario. La debilidad de nuestro liderazgo fue revelada afuera. Cuantas más cabezas parlantes gritan "estamos ganando", más evidente es que estamos perdiendo. Mentir es su arte. Y no solo es el arte de Netanyahu, porque lo que vino después fue toda una operatoria mediática que buscó demonizar a la víctima del ataque, es decir, a Irán, y la BBC, por supuesto, hizo lo suyo. Netanyahu se reúne con altos funcionarios mientras crece el temor a un ataque de Irán a Israel. Nunca se podría adivinar, a partir de este titular sesgado, que Israel acaba de bombardear la embajada de Irán. Esto es similar a lo que hicieron con lo ocurrido el 7 de octubre. Evitar hablar de más de 75 años de ocupación. Y en este caso, los titulares no mencionaron que Israel bombardeó la sede diplomática de Irán. Israel y Estados Unidos en alerta máxima tras las renovadas amenazas de Irán. Sunak considera totalmente inaceptables las amenazas de Irán a Israel. A ver si lo entiendo. Llevan desde octubre compaginando un genocidio con bombardeos a países vecinos y ahora es Irán quien va a ser el causante de un conflicto a gran escala. Pero además, tras el ataque de Israel al consulado iraní, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió. Y entonces, recuerden este dato. Consejo de Seguridad de la ONU no condena el ataque contra embajada de Irán en Siria. Estados Unidos y el Reino Unido, que ni siquiera condenaron el bombardeo israelí de la embajada iraní que mató a diplomáticos y generales en Damasco, condenan a Irán por prepararse para tomar represalias. Realmente es Alicia en el País de las Maravillas. Y es que aquello de "tiene derecho a defenderse" parece un eslogan que han patentado solo para una entidad.
Israel bombardea una embajada de Irán y mata a varias personas. Supuestamente, según todos los medios occidentales, tendría Irán el derecho a defenderse tras un ataque, ¿no? Pues parece que no. Que Israel puede ir matando peña por ahí, atacando todos los países que le vengan gana y los demás callados. El derecho a la defensa solo lo tiene Israel. ¿Y por qué será que Estados Unidos no condenó el ataque al consulado iraní? Quiero dejar públicamente en claro desde aquí, desde Damasco, que Estados Unidos tiene la responsabilidad de este ataque terrorista y debe rendir cuentas. Dijo que Israel empleó cazas y misiles estadounidenses en su ataque al consulado iraní y aclaró que el hecho de que Estados Unidos y 2 países europeos no hayan condenado la agresión indica que Washington ha dado luz verde a Israel para cometer este crimen. Recordemos que todo esto podría ser un acto desesperado de un Israel que, hasta en medios británicos, está fracasando en Gaza y buscaría ampliar la crisis a una guerra regional. ¿Para qué? They want us to fight Iran. So, it's sort of funny in a way. The United States is begging and pleading our closest ally Israel not to antagonize Iran. Así, un Netanyahu que está entre la espada y la pared pone en serios aprietos a Biden, que se escapaba de una conferencia de prensa y volvió para decir esto. Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. ¿Es el presidente de Estados Unidos o de Israel? Ya lo vamos a averiguar. Por su parte, el líder de la República Islámica de Irán había advertido lo siguiente. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Irán tiene todo el derecho a defenderse. Quizás la próxima vez Israel no debería bombardear una embajada. Por cierto, recordemos también que las agresiones del régimen israelí hacia Irán lejos están de haber comenzado 2 semanas atrás. Desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, los procesos de desestabilización y de ataques contra Irán, como bien lo decía la nota anterior, han significado el asesinato no solo de militares de alto rango, sino que científicos iraníes, desestabilización, ataque a instalaciones nucleares, ataque a centros energéticos, en definitiva una política de máxima presión contra Irán. Finalmente, y tal como lo había advertido Irán, respondió a la agresión israelí haciendo verdadera su promesa. Israel bajo ataque. Por primera vez en la historia, Irán ataca directamente territorio israelí. Para aclarar términos y no ceder a la narrativa hegemónica en medios y redes, Irán no está atacando a Israel. Irán está contraatacando a Israel luego de que éste atacara su sede diplomática en Siria. Irán tiene bases legales y aplica derecho legítimo a la defensa. Esta respuesta se produce en base del artículo 51 de la Carta de Principios de Naciones Unidas del derecho legítimo de responder a las agresiones contra las sedes diplomáticas. Y parece que el otrora invencible ente israelí necesitó y mucho de la ayuda de sus socios, porque si no, el castigo a sus bases militares hubiese sido aún más severo. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania lideran la fuerza aliada que sostiene y ha servido de escudo a Israel frente a Irán. Fuerzas estadounidenses y británicas han ayudado a derribar los drones iraníes sobre Jordania, Siria e Irak. Pero ni siquiera con toda esa ayuda lograron evitar sufrir daños en sus bases. Irán bombardeó la base aérea Nevatim de Israel, que recibe regularmente entregas de armas estadounidenses. El ex miembro del Parlamento Europeo Nick Griffin publica: imágenes lejanas del ataque de represalia en los aeródromos del Negev muestra claramente que se interceptan 2 misiles, mientras que 4 logran atravesarlo. Inmediatamente, y mientras Israel quiso instalar que interceptó más del 99% de los drones, sí, claro, se activó la maquinaria para victimizar a quien inició la agresión y presentar a Irán como el provocador. Vamos a empezar a escuchar que el ataque de Irán a Israel pone en riesgo al mundo entero. Irán ha respondido al ilegal bombardeo israelí de su embajada en Damasco, Siria. Infobae al día siguiente: Irán atacó a Israel, pero pone en peligro al mundo. Y obviamente la supuesta comunidad internacional que calla ante cada crimen cometido por el régimen sionista pegó el grito en el cielo. OTAN condena la escalada de Irán e insta a la moderación.
Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos condenan el ataque de Irán contra Israel. La OEA condena inequívocamente el ataque iraní y se solidariza con Israel. Condenan el ataque de Irán a Israel aun cuando iba dirigido a objetivos militares y fue en respuesta a un previo ataque de Israel, pero han callado durante 6 meses ante el genocidio perpetrado por Israel, bombardeando hospitales, matando niños, mujeres, periodistas, personal de la ONU y gente arrastrándose por el suelo buscando un pedazo de comida. Aberrante. Ahora, ¿qué creen que habrá hecho Estados Unidos que, recordemos, había rechazado condenar el ataque israelí al consulado iraní en Siria? Estados Unidos exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que condene el ataque de Irán a Israel. ¿Alguien dijo hipocresía? Pero toda esa estrategia occidental de arremeter contra quien responde a un ataque y de justificar al victimario no ha podido cuajar. Presidente de Israel, el ataque iraní fue una declaración de guerra. No, señor, fue un preciso y medido aviso tras un ataque a su embajada en Siria por parte de Israel que sí fue una declaración de guerra. Evidentemente y en concordancia con lo que sucedió con el genocidio en Gaza, los desesperados intentos de Occidente y la prensa occidental por lavar la imagen del régimen israelí no están funcionando y la respuesta de Irán ha cambiado algo que evidentemente puede haber sido para siempre. Hoy Israel dio una imagen vulnerable y quizás es lo que más daño hace a los sionistas, porque ningún colono occidental viajará a ocupar Palestina sin esa falsa imagen de seguridad. Ante la desesperación de un genocidio que el mundo entero está condenando en las calles, el responsable de haberlo cometido es capaz de incendiar la región e incluso generar un conflicto global y, por supuesto, quienes lo acompañan están dispuestos a hacerlo para no perder su hegemonía. No lo olvidemos. Por supuesto, los invitamos a dejar sus comentarios y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.